Hay una profunda conexión entre el amor y la ley de Dios. Es la lección de esta semana. ¿De qué manera el amor es el cumplimiento de la ley? La ley no es solamente no es un conjunto de reglas, sino más bien es la manera maravillosa como Dios se manifiesta al ser humano. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, un espacio que ha sido creado con la finalidad de que usted se pueda enamorar de la palabra del Señor. José Carlos. Gloria a Dios por esa expresión que dijiste, que usted se puede enamorar de la palabra de Dios. Eso es lo que busca Lecciones de Esperanza, un encuentro del cristiano con la palabra de Dios y a través de ella encontrar a la persona más excelente que puede transformar tu vida, Cristo Jesús. Gracias, Francis. Nosotros hoy nos pusimos de traje porque es la última lección, porque sí, hay que cerrar que claro. Y bueno, y la gente se estará preguntando, ¿y por qué están ellos dos y no tienen invitados? Lo que pasa es que hoy es el cierre, Señor, y queremos hacerlo de manera más íntima con ustedes acá. Siempre es bueno tener ese invitado, pero hoy quisimos tener este espacio con nuestros amigos. La lección pasada fue así también, cerramos solamente dando un resumen. Sí. Hoy de paso vamos a tratar de forma muy breve la lección número 13, pero la iglesia ya tiene una costumbre y nosotros lo que hicimos quitarla. Sí. Es que en el cierre del trimestre siempre uno mira como los retoques de las otras lecciones que han pasado, los puntos más impactantes. De que vimos, tipo de manera que el maestro pueda ver el video, pueda ver la lección aquí en Lecciones de Esperanza y tenga ahí copy pega allí su resumen del Francis, algo que decíamos detrás de cámara que queremos hacer hoy, ya lo hicimos en una lección anterior, pero es agradecer a los que hacen posible que usted y yo salgamos tan buenos mozos aquí, que usted pueda vernos con tanta calidad y con tanta nitidez. Déjame comenzar yo primero con alguien que fue el que inició en la primera temporada de Lecciones de Esperanza. Él sabe de oficina porque tú no sabías eso. Francis, mira, vengo con un proyecto, me gusta. Gloria a Dios. La escuela sabática. Carlos, no se puede. No. Señores, me obligo. Sí, es el ministerial Richard Paredes. Richard, que el Señor te bendiga, te siga usando donde quiera que estés y sigue ensanchando tu ministerio. Ahora el pastor Francis va a agradecer al equipo. Sí. También, que yo decía que fue mi escritorio, motivado también por Richard, fue Carlos Ángeles, señor. Carlos Ángeles, estamos muy agradecidos porque hace un esfuerzo extraordinario. Muchas veces no puede, tiene clase, está escogiendo clase allí, que dice la profesora presente. Pero de verdad que estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hace Carlos, que hace John Skatensky. Sí. También tengo allí a Daneuris. Gracias, Daneuris. Y a Caleb también. Ellos están aquí con nosotros ahora porque son los que están manejando este bueno, me programa. saben que Richard es que hace todos los afiches cada semana. Sí, si ustedes pueden ver el fondo acá. Lo hizo Richard. Tan interesante fue Richard Paredes, que el Señor siga bendiciéndolo con tantos talentos. Así es. Por supuesto, a quien es también el responsable de estas lecciones, que es el pastor Rivel Carvajal, director de Escuela Sabática. Él está siempre pendiente que el invitado, de que si salió a tiempo, exacto, lo que haga falta, el presupuesto. Claro que sí, hay que agradecer a la administración de la asociación también por su apoyo a todas estas iniciativas. Así que muchas gracias, Pastor Gabriel Paulino, Jonathan Aquino, quien está siempre dispuesto allí a subvencionar. Y agradecer a todos los invitados que han desfilado por acá en Lecciones de Esperanza hasta nosotros llegar hasta este día. Y no crea, querido amigo, que ya se terminó la lección, no, sino que el próximo trimestre venimos ahora con nuevas energías, nuevos temas, invitados también, así que no se pierda las siguientes lecciones, no es que estamos cerrando y despidiéndonos. Vamos ya a iniciar con las lecciones, de manera que nuestros amigos puedan disfrutar de lo que ya tenemos preparado. Claro, antes de orar, pastor, pedirle a los amigos que nos sigan en las redes sociales, se suscriban y compartan esta transmisión también, a la vez de invitarles a que puedan colocar sus pedidos de oración tanto en el link que siempre colocamos como en los comentarios. Postéenos, por favor, qué le impactó, qué le está impactando de la lección, y eso nos ayuda a nosotros a poder seguir avanzando y seguir siendo motivados. Oye, hoy sí hablamos nosotros para iniciar, pero bueno. Nos toca. Vamos a orar. Padre bueno, gracias porque nos permitiste todo un trimestre poder compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos, lecciones tan especiales, tan profundas. Pero gracias, oh Señor, porque hiciste posible todo esto. El tiempo que invertimos, que gastamos al principio fue para agradecer a todos los que de alguna manera han estado participando, colaborando para que este programa sea una realidad. Oramos por ellos, oramos por nuestros amigos para que, oh Señor, tú lo bendigas grandemente. El espacio que nos resta, permite, Señor, que también sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Francis, la primera lección que nosotros vimos en este trimestre, en esta temporada,
fue la lección Dios nos ama de pura gracia, o Dios ama de pura gracia. Recuerden todo en el contexto de la lección general, el amor y la justicia de Dios. Y qué impactante para mí, te lo debo confesar, saber que uno a veces piensa, ¿no?, que nosotros tenemos cosas por las cuales Dios nos ama, ¿no? Que tenemos esas cualidades, pero entender que el amor de Dios sobrepasa todo. Y Él dice, a pesar de sus rebeliones, a pesar de sus defectos, yo los voy a amar de pura gracia. Y quiero citar ese texto de Oseas, capítulo 14, versículo 4, que dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y allí estaba en el centro Oseas y la ilustración que Dios le da a él para el pueblo, que era que tomara una mujer adúltera, esta mujer lo iba a dejar, y entonces Dios le dice, busca a esa mujer de nuevo, así como el pueblo fue llamado por Dios, estuvo con Dios, dejó a Dios, y entonces Dios busca al pueblo de nuevo. Así mismo Oseas tuvo que ilustrar esta parte con una mujer adúltera, y eso muestra el gran amor de Dios, que a pesar de que nos apartamos de Él sigue amándonos. No, y fíjate que recuerdo cómo Humberto hacía importantes aportes en esta lección, recordando que no importa quiénes seamos nosotros, como ya tú lo has mencionado, no tenemos que hacer nuestro esfuerzo, no hay que hacer un esfuerzo para que Dios pueda mirarnos con amor. Eso es bueno. La lección también miró otro aspecto que a mí me llamó bastante la atención, el hecho de que este amor pactual, creo que es la segunda lección, donde José Carlos, ahí vemos cómo Dios espera algo de nosotros. O sea, Dios da amor de pura gracia, Dios nos ama sin importar quiénes seamos nosotros, pero Él espera una respuesta. Hay un pacto. Hay un pacto. Y el pacto no lo hace una sola persona. Correcto. Está entre dos. Naturalmente no son dos iguales, como dijimos. Está Dios, que es quien hace su pacto, y a pesar de que nosotros seamos infieles al pacto, Él es fiel. Y eso fue algo extraordinario ver esto. Sí, mira cómo dice Juan capítulo 14, 23, que fue el versículo que acompañó la lección. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, nota que ahí espera Jesús una respuesta, mi palabra guardará. Y ahí viene parte del pacto. Sí. Y mi Padre entonces lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Así que creo que fue una lección muy, muy edificante. Allí la que tratamos con, bueno, no recuerdo quién fue que estuvo allí. Fue Dorca. Dorca. Ay, profe, perdón, profe. Dorca siempre ve el programa. Oye, sí. Dorca, lo que pasa es que el tiempo nos borra la memoria, por supuesto. Mira, Francis, algo que nos preguntamos en esta lección también fue, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios? Porque cuando vemos la primera lección nos damos cuenta que Dios nos ama de pura gracia, no hacemos nada en el aspecto para que Dios nos ama de mutuos propios. Vimos que el pacto, aunque nosotros podamos fallar a Él, Dios se mantiene fiel a su pacto, y entonces ver ahora que sí, nosotros podemos agradar a Dios. A Dios nos ama, pero espera que nosotros le agrademos a Él. Y ahí vimos nosotros la historia del hijo pródigo. Estuvo con nosotros el pastor Eric Félix. Saludos para él también y gracias por haber participado con nosotros. Que él trabajó con los cerdos y todo eso. Sí, esas ilustraciones. El hijo pródigo, podemos decir, no, él llegó y el padre hizo todo. No, el hijo pródigo tuvo que volver. Y cuando nosotros volvemos a Dios arrepentidos, con un corazón humillado, eso agrada a Dios. Así es. Eso mueve el corazón de Dios. Ahora, una de las lecciones más interesantes fue que ahí utilizamos términos muy teológicos. Es ese Dios apasionado, ese Dios compasivo, es un Dios que tiene sentimientos bueno, antropomorfismo fue una palabra que muchos mencionamos aquí, un término como para ilustrar la manera como Dios manifiesta en su amor. Y vimos allí un texto con el pastor obispo. Ojalá que yo estoy ahora diciendo los nombres de cada uno. Que no se nos olvide ninguno. Pero ya estamos diciendo lo del final, imagino que no se nos va a olvidar. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Querido amigo, la palabra de Dios aquí nos está presentando con toda claridad. El Señor te ama de una manera, yo voy a utilizar un término también muy humano, alocadamente. Él te ama con pasión. Y quiero decirte que, tal como dice una palabra del pastor Alejandro Bullón, tú eres la cosa más hermosa, más linda que Dios tiene sobre esta tierra. Y sí es real, no importa quién tú seas, no importa lo que hayas hecho, el Señor te ama y te ama de manera apasionada y ha hecho todo por ti. El amor de Él es más grande que cualquier amor terrenal, incluso el de una madre. Mira, hay un himno de Maribel Soto que dice,
ahora se me va la palabra, obsesivo amor, es algo así, ¿no? Okay. Obstinado amor. Obstinado amor. ¿Tú sabes cuando uno es obstinado, Francis? Que uno no se cansa, no se cansa. Ese es el amor de Dios. Yo vi que tú no cantas. No. Mira, Francis, algo que nos movió bien el piso a nosotros fue entender un poquito el tema de la ira. Entender el tema de la ira de Dios. De paso, esta lección, perdón, José Carlos, tiene preguntas, o sea, mueve preguntas. Sí. Yo creo que dijimos eso en la lección número 11, las preguntas tan profundas que salen de esta lección. Sí, claro que sí. En este caso, la ira de Dios. El pastor Domingo Guzmán nos explicaba de manera muy magistral que Dios, su naturaleza es amor, como lo dice el 1 de Juan 4:8. Entonces, no hay tal cosa como que Dios se aire, sino más bien que muchas veces la expresión de Dios para nosotros la interpretamos como ira y es el nombre que le damos, pero Dios todo lo que hace por nosotros lo hace por amor. Entonces eso fue bastante impactante. Sí, y vimos ahí también cómo la ira de Dios es una respuesta amorosa en favor de sus hijos que están siendo oprimidos. Exacto. Vimos el tema de la justa indignación. Exactamente, la justa indignación, cuando de repente Dios ve, si Dios no nos amara o no tuviera amor por la humanidad, actuar indiferente. Sí. Cuando de repente tú ves que alguien, eso se ve muy claro cuando tú ves que alguien se accidenta, por ejemplo, muchos curiosos vienen a ver quién fue, pero es por curiosidad. Ahora, cuando es un familiar suyo que tuvo el accidente, usted reacciona distinto. Claro que sí. Es como la gallina cuando tú le vas a quitar un pollito. No sé si tú te llegaste a inventar con eso cuando era pequeño. Intentar quitarlo o tomar un huevo. Mi esposa tiene esa experiencia. Ella era muy curiosa. Mira, la gallina responde con furia por el amor que le tiene a sus hijos. Sí, interesante. Y el texto que acompaña esa lección en Salmo 78:38 dice, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Así es. La siguiente lección, la lección número 6, el amor de Dios por la justicia. Recuerdo ahí muy bien al profesor Miguel Ángel Suero, quien, tal como es un profesor, presentó esa lección de manera extraordinaria. Una lección que miramos el libro de Jeremías capítulo 9, versículo 24. Alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Él explicaba algunos puntos interesantes, porque tú sabes que ahí está la situación de si Dios cambia o no. Veíamos esto en la lección y le preguntábamos, profesor, entonces Dios cambia. ¿Cómo es que Dios cambia? Él nos respondió, wow, fue maravillosa esa respuesta, porque él dijo, Dios cambia ante un corazón arrepentido, contrito y humillado, que ya había determinado juicios para él, pero ve que esa persona entonces vuelve de sus juicios, como fue el caso de Jonás y Nínive, ¿no? Proclama destrucción sobre ella, juicio sobre ella, pero el pueblo se arrepintió y quiso Dios. Dios volvió el mal que había hecho, entonces perdonó sus pecados. Así es. Luego vienen 3 lecciones que de alguna manera es como parte 1, parte 2 y parte 3. Sí. La lección 7, 8 y 9 hablan del tema del gran conflicto, el problema del mal. El problema del mal y el gran conflicto y las reglas del gran conflicto. Exactamente, el libre albedrío, de qué manera todo esto se relaciona. Nos habla un poco acerca de cómo surge el mal y cómo Satanás, un ser que era de luz, un ángel de luz, ahora viene a convertirse en el opositor. Y vimos también allí en esa lección, no sé si recuerdas cómo ya la victoria, gracias a Jesús, está ganada. Sí. Gracias a su muerte en la cruz del Calvario. Claro que sí. Mira, esta lección número 7 que trató con nosotros el profesor Colomé, tenía como texto Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Aquí está entonces ya la victoria final de Dios sobre el pecado. Pero cuando el nombre de Dios es vindicado, cuando el carácter de Dios es vindicado, porque lo que estaba en juego, Francis, no sé si tú recuerdas, no era que nosotros estamos aquí sufriendo. Este sufrimiento es el resultado. Lo que está en juego en el universo es el carácter de Dios. O sea que el problema podía agrandarse más si Dios entonces no establecía ese plan de salvación, ese plan de redención, y entonces Satanás podía ser descubierto como el asesino que es, y entonces el nombre de Dios queda limpio, que es lo que significa la palabra vindicado, ¿no? Exacto. Queda transparentado el nombre de Dios. Mira, entonces las 7, la 8, la 9 y la 10, miramos el gran conflicto, libre albedrío, etcétera. Pero la 11 fue una lección que a mí honestamente fue la que más tocó mi corazón. Sí. O sea, yo fui impactado con esa lección. ¿Qué más
puedo hacer? ¿Qué más pude hacer? Más. Es la pregunta que se hace Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Exactamente, tremenda lección. Sí. Nuestra hermana Rosy Dania Sí. trató esta lección y vemos allí cómo Dios ya dio todo, ya Él hizo todo por nosotros. Un antropomorfismo de Dios, viendo a Dios como frustrado ya. Dime, Exactamente. ya hice todo por ti. Naturalmente, esta pregunta es para que nosotros entendamos que Dios no puede forzar la voluntad del ser humano. Tenemos el problema del mal y tenemos el problema del sufrimiento, pero ¿por qué lo tenemos? Porque el ser humano lamentablemente ha seguido ese derrotero. Dios no puede decirle al ser humano, ven que te voy a devolver por la fuerza, porque para entender el tema del amor tenemos que entender el tema del libre albedrío. El amor como tal exige libertad para que el ser humano tenga esa libertad de amar a Dios, decidir amar a Dios o desechar a Dios. No podemos entender a un Dios de amor solo desde la perspectiva de que yo amo a Dios nada más y no puedo hacer más nada porque seríamos simples robots. Así es, así es. Finalmente, las dos últimas lecciones, la primera de ellas, amor y justicia. No sé si recuerda que allá hasta inglés hablamos nosotros. Yo dije, ya. Sí. Ahí estuvo el pastor Luque con nosotros. Sí, muy bueno, muy bueno. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Vimos allí, si no mal recuerdo, vimos allí estos dos... los dos pecados más grandes, la idolatría y la injusticia. Y la injusticia, cómo Dios aborrece la idolatría. Sí, y bueno, y se hicieron aplicaciones, porque a veces tomamos esto de manera teórica y solamente decimos, yo no adoro ídolos porque yo no tengo cuadros en mi casa. Pero cualquier cosa que sustituya a Dios y el amor a Dios y colocar a Dios en primer lugar se constituye en un ídolo para nosotros. Y poníamos símiles bastante prácticos como las redes sociales, la obsesión con los likes, que es lo primero que yo busco cuando me levanto en la mañana, que no es el rostro de Dios. Todo eso ocupa el lugar de Dios en ese sentido. Pero sabe más que nada la parte práctica del amor de Dios. Aquí lo vemos. El texto presenta, 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, texto muy práctico, es un mentiroso, pues el que, mire, duro que le digan un mentiroso en la cara, pero pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La última lección, líder. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces al amor. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. No podemos nosotros, Francis y amigos que nos escuchan, comenzar o durar un trimestre entero hablando de el amor sin entenderlo a la luz de la expresión del carácter de Dios, que son sus mandamientos, ¿no? Y muchas veces nos escudamos de yo lo que soy es recto con los mandamientos de Dios. Y olvidamos entonces que cuando yo cumplo la ley es cuando yo amo. El texto acá es no tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Así es. El amor al prójimo es equivalente al cumplimiento de la ley de Dios. Sí. Dice la palabra de Dios, el que ama, el que me ama, mis mandamientos va a cumplir. De alguna manera, la ley no debe ser vista como algo separado del amor de Dios. De paso, malentendido, iba a decir en inglés, ya pegándose a la lección, pasa la misunderstanding, malentendido esta relación que hay entre ley y gracia. Sí. Ley y gracia. José Carlos, ¿de qué manera se relaciona, y ahora tú eres mi invitado aquí, bienvenido a esa lección de esperanza, ¿de qué manera se relaciona la ley de Dios con su gracia? Sí, mira, primero entender que la gracia de Dios es un don inmerecido que nosotros recibimos. No hemos hecho nada para recibir su gracia y esa gracia se expresa en su amor y en la oportunidad que Él nos da de servirles. Una vez que yo soy salvo por gracia, entonces me aboco, me dispongo a guardar los mandamientos de Dios. En ese aspecto, Francis, no hay una separación como en algunos círculos religiosos se pretende presentar y hasta, déjame decirte algo, porque nosotros a veces nos vamos a círculos religiosos externos a nuestra iglesia, pero a veces hasta en nuestra iglesia intentamos separar estos dos conceptos. Así es. Intentamos separar el concepto de que la gracia de Dios es la que regenera al ser humano y muestra entonces, por lo tanto, obediencia a la ley de Dios, pero también muestra un carácter similar al de Dios, que es un carácter que da gracia. Es decir, un ser humano salvado por la gracia es aquel entonces que desprende de su corazón y de su ser gracia como tal, aparte de la obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, seré misericordioso, perdonador y amante hacia mi prójimo. Exactamente. Y bueno destacar que la lección bien pone en claro la realidad de que la ley de Dios
no es la que nos salva. Ujú. La ley nos salva y la Biblia sí bien lo establece, pero la ley nos muestra nuestra necesidad de gracia. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. Querido amigo, busca allí por favor en tu Biblia Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que el hecho de que usted, mi querido, guarde el sábado, no lo va a salvar. Ahora, ¿no debo yo guardar el sábado? Debo hacerlo. Dicho sea de paso, yéndome a otro pasaje que es el juicio de las naciones de Mateo capítulo 25, Francis, cuando el Señor coloca a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, Él le dice a los cabritos, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estuve preso y no me fuisteis a ver, desnudo y no me vististeis, estuve con hambre y no me disteis de comer. Y ellos le van a decir, ¿cuándo te vimos así? Porque nosotros solamente estamos concentrados en guardar los mandamientos. Exactamente. Mira, cuando no lo hiciste a uno de esos pequeñitos, es decir, cuando no mostraste amor, a mí tampoco me lo hiciste. Naturalmente a los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre. Así es. Entonces, mira, debe quedar claro, la gracia es solamente el único medio por el cual somos salvos. Sí. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, dice el texto, para que nadie se gloríe. Ahora bien, claro también debe quedar el hecho de que la gracia no anula la ley, sino que la confirma. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe, mi querido amigo que dices que invalidamos la ley, Pablo dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. Rotundamente no, en el griego, rotundamente no, no hay forma de que eso sea posible, sino que eso confirma la ley. Finalmente, Francis, porque el tiempo se nos ha acabado, podemos decir que no hay una separación entre la ley de Dios y su amor. Ambos están entrelazados y el uno depende del otro. El uno es una expresión del otro. El amor de Dios se vierte en nosotros y nosotros entonces, por ese amor, por esa gracia, guardamos sus mandamientos y la mayor parte de los mandamientos de Dios están resumidos en amar a tu prójimo. Es decir, ahí está esa línea que no podemos obviar y entonces la otra parte es la parte vertical, amar a Dios como a ti mismo. Esa relación es maravillosa y yo creo que cerrar con ella es algo que nos ayuda a entender el centro, el foco de esta lección, que es la justicia de Dios y su amor, los cuales son inseparables. Y querido amigo y hermano, quiero hacerte un llamado especial a ti que me estás escuchando. Durante 3 meses, Dios de alguna manera ha estado hablando contigo. Si tú olvidas los aspectos teológicos de esta lección, que si la ira, la justicia, la ley de Dios y todos los temas del conflicto, todos esos temas teológicos que pudimos quizás mirar de alguna manera distinta, fresca, quizás tú olvides todo esto, pero no olvides lo siguiente. El amor de Dios es tan grande, tan abarcante, tan profundo, que no importa quién tú seas ni lo que estés haciendo ahora mismo, Dios quiere rescatarte y lo hace por pura gracia porque te ama. Así que hago una invitación especial para que tú ores conmigo. Tú ores con nosotros pidiendo a Dios que Él te ayude a conocerle. Porque recuerda lo que dice el texto, tratamos anteriormente, que Dios le agrada o Dios quiere que te gloríes en comprenderlo, en entenderlo a Él. Conocerlo a Él es lo principal. Así que, ¿qué te parece si oramos para que el Señor te permita conocerlo, nos permita conocerlos un poquito más? José Carlos, debemos orar. Adelante. Padre Celestial, gracias. Gracias porque durante 3 meses nos acompañaste en este estudio tan extraordinario. Que bueno fue analizar a la luz de la palabra de Dios tu amor y tu justicia. Y ver cómo se conectan en cada parte, en cada historia, en cada relato de la Biblia. Pero más impactante fue ver cómo se aplica a nosotros, Señor. Cómo el tema del gran conflicto terminará con la victoria triunfal de Cristo Jesús y el carácter vindicado de Dios. Y cómo nosotros podremos heredar el reino de los cielos por la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has revelado tu ley para que veamos nuestra naturaleza pecaminosa, ir a ti como estamos y entonces tú derramar tu gracia salvadora y perdonadora sobre nosotros. Si hay alguien que se siente sucio,
que se siente apartado de ti, que a través de este estudio, mi Dios, pueda volver y decir: Jesucristo, estoy aquí con mis culpas, con mis pecados. Gracias por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.